Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Qué gozo es poder estar acá, reunidos este día para celebrar la bondad del Señor, su misericordia, su sacrificio en la cruz. Podamos venir a su palabra y poder no solamente reconocer quién es Él y alabarle por quién es Él, sino también que podamos conocer lo que Él tiene para nosotros. Muchos de nosotros venimos acá y espero que todos vengamos acá sedientos de escuchar algo de parte de Dios, algo que toque nuestros corazones, nos transforme y no salgamos igual de como vinimos. Si vinimos contentos y gozosos y vinimos aparentemente bien, siempre se puede estar mejor en Cristo, siempre se puede aprender algo nuevo, siempre se puede ser más saciado aún. Usted jamás va a poder decir, ya lo he alcanzado todo. En los caminos del Señor siempre hay algo nuevo que Dios quiere hablarnos. Así que, hermanos, estamos llevando una serie que hemos titulado Yo Soy, donde hemos estado meditando acerca de la identidad de Jesús, no de la identidad que nosotros le queremos dar, no de lo que nosotros pensamos que es Él, sino de lo que Él mismo declaró en las Escrituras acerca de su identidad, de quién es Él. Así que el día de hoy vamos a estar meditando en una porción bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Esa es la porción base que vamos a estar teniendo el día de hoy. Sin embargo, quisiera que podamos analizar un poco de lo que ocurre en el capítulo anterior, y es el capítulo 9. ¿Por qué? Porque el capítulo 10 y los versículos que vamos a analizar hoy son la continuación de acontecimientos que se narran en Juan capítulo 9. Si usted va a Juan 9, y no lo vamos a leer hoy por cuestión de tiempo, yo quiero que preste mucha atención. La historia dice que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. La historia en Juan 9 nos narra que hay un ciego de nacimiento que Jesús ve y que los discípulos, quienes acompañaban a Jesús, le preguntan a Jesús, bueno, ¿y por qué este hombre nació ciego? ¿Será acaso por los pecados de este hombre o será acaso por los pecados de los padres que este hombre está ciego? Y ante este interrogatorio que le hacen a Jesús sus discípulos, Jesús dice, realmente no fue por el pecado ni de este hombre ni de sus padres, sino porque la gloria de Dios se va a manifestar y ahora vamos a poder ver la obra de Dios mismo. Y entonces en ese momento, usted lo puede leer en su casa, Jesús, de una manera un poco extraña para algunos, permite que o obra para que suceda un milagro. Y ese hombre que había nacido ciego ahora ve por primera vez. Y lo primero que ocurre es que obviamente muchos que lo conocieron ciego durante toda su vida, ahora decían, ¿y este no era el cieguito que estaba pidiendo limosna siempre? ¿Este no era el pobrecito que no podía ver? Este sí, él mismo decía y declaraba, yo era el cieguito, pero ahora vino Jesús y me hizo un milagro y ahora ya puedo ver. Entonces esto fue de gran alboroto, de manera que lo llevaron ante los fariseos. ¿Y por qué lo llevaron ante los fariseos? Porque este milagro ocurre precisamente el día en que supuestamente, según la religión judía, no debería ocurrir ni un milagro porque era el día de descanso. Eran tan rigurosos con el tema del día de descanso que ni siquiera podía ocurrir una manifestación de estas porque no debían haber hecho nada. Entonces, ¿cómo es que ocurrió el milagro? A ver, ¿quién es el que está haciendo milagros hoy? Los fariseos dice que se quedaron asombrados de que esto ocurriera y le preguntaron, ¿qué es lo que te pasó? ¿Tú eras ciego realmente y ahora ves? Y él les dijo, sí, les contó toda la historia, yo me encontré con Jesús, él me acaba de sanar, pero de alguna manera los fariseos decían, ok, pero ese hombre, el cual te sanó, seguramente es un pecador. Es un pecador porque sencillamente no está cumpliendo con la ley de Moisés, que dice que el día sábado, el día de descanso, no debería hacerse nada. Y él dijo, miren, yo no sé si es pecador, pero yo sí sé algo, que él fue el que me sanó, que él fue el que hizo esa obra para que yo pudiese ver por primera vez. Y entonces se armó como un alboroto entre los mismos fariseos porque decían, es verdad, no es verdad lo que dice este hombre. ¿Cómo puede ser pecador y Dios usar a este pecador para traer sanidad? Entonces, pero para de alguna manera no entrar en tanto debate, le dijeron, bueno, ya, el que había recibido el milagro, ¿tú quién dices realmente que es? Dice, miren, la verdad es que yo creo que fue un profeta. O sea, no me cabe duda que fue un profeta. Dice, no, este no estaba solo ciego, también está loco. Así que vamos a llamar mejor a los papás. Los papás nos van a decir si realmente estaba ciego o no, porque seguramente en realidad no estaba ciego. Esto debe haber sido un complot para que la gente crea que este puede hacer milagros, así que ha de ser mentira esta situación. Y mandan a llamar los papás del ciego.
Llegan los papás, se enteran de lo sucedido y la verdad es que como para esa época los fariseos y los sacerdotes habían dicho que aquel que declaraba que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga, llegaron con miedo. Y cuando les preguntaron, ellos dijeron, miren, la verdad es que sí nació ciego. De eso estamos seguros. Y lo otro que estamos seguros es que ahorita ya ven. Pero la verdad, de ahí que quien lo sanó, cómo lo hizo y quién es ese, mejor vayan y pregúntele a él porque ya es mayorcito, ya está grandecito para rendir cuentas. A mí ni me metan. Hasta los papás del cieguito, no, del ex cieguito, no quisieron meterse. No quisieron meterse porque tenían miedo. Sí, lea en Juan 9, ojalá cuando lea comprenda a más profundidad lo que estaba pasando. Los papás, los padres de este cieguito, ex cieguito, de alguna manera se lavaron las manos porque estaban asustados. Dijeron, aquí nos van a botar de la sinagoga. Y no, la expulsión de la sinagoga no era como que ándate y después regresa. Era básicamente como que te excomulguen, como que te saquen de la religión, no te dejen participar de todo lo que era una cultura para ellos desde que nacieron, una cultura religiosa. Entonces era algo grave. Pues bueno, nuevamente le vuelven a preguntar al que había sido sana. Bueno, ya vamos a hablar serio, serio. Para la honra y gloria de Dios, era un pecador, ¿verdad? Era pecador, no debe haberte sanado el día. Seguían insistiendo en lo mismo. Y él le dice, miren, yo la verdad es que ya no voy a entrar a volverles a contar lo mismo, yo no voy a estar peleando con ustedes, la verdad es que ustedes ni siquiera me están escuchando, ustedes quieren escuchar lo que ustedes quieren escuchar, o sea, ustedes me están obligando a decir algo que no es. Y ante esto dice de forma contundente y de forma clara, este ex ciego dice lo siguiente en el capítulo 9, versículos 29 en adelante, dice, pues esto es lo maravilloso, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. ¿Por qué les dice esto? Porque los fariseos decían, seguramente tú eres uno de los discípulos mentirosos de ese Jesús. Y te vamos a decir que si tú eres uno de esos discípulos mentirosos de Jesús, nosotros somos, los fariseos decían, mejores discípulos porque nosotros somos discípulos del gran Moisés. A ese sí Dios le habló, ese sí es el verídico, ese sí es nuestro antepasado. Así que este ex ciego le dice, bueno, esto es lo increíble, ¿no? Que ustedes no saben de dónde es ese Jesús y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viera que Dios, y si éste no viera de Dios, nada podría hacer. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces le dice, miren, yo la verdad es que ustedes no sepan de dónde viene este Jesús, si ustedes creen que es un pecador que no viene de Dios, la verdad es que poco me interesa. Yo lo que quiero que sepan aquí es que hay algo maravilloso que ha pasado y que para asombro suyo y para asombro mío, algo ha pasado. Y es que solamente aquella persona que hace la voluntad de Dios, Dios le escucha. Aquella que es temerosa de Dios, Dios le oye. Y desde el principio no se ha visto jamás que alguien haya sanado a un hombre ciego de nacimiento. Así que si este me sanó, entonces seguramente viene de Dios, en otras palabras. Y cuando Jesús se entera de esto, se encuentra con él nuevamente y le hace una pregunta clave. ¿Qué pasó cuando este ex ciego que fue sanado dijo esto? Lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron de la sinagoga. Muy bravos los fariseos lo expulsaron. Y de ahí dice que Jesús nuevamente se encuentra con él. Nuevamente vuelve a tener un encuentro con este hombre que era ciego y ahora ve. Y se entera pues que lo habían botado de la sinagoga. Y como se entera de esto, le hace una pregunta cuando lo ve. Lo vuelve a encontrar, ¿no? Después de todo este acontecimiento, después de todo este alboroto, después de todo el debate que este hombre había tenido con los fariseos, lo ve y le hace una sola pregunta. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Solo le hace esa pregunta. No le pregunta, y bueno, ¿y cómo te fue? Cuéntame lo que me han contado, que te paraste firme, no me negaste. De verdad, tú diste testimonio que yo te había sanado. No, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Dice que este hombre ciego que le responde y le dice, si tú me lo muestras, yo creo. Si tú me dices cuál es, yo creo en ese Hijo de Dios. Y ahí Jesús le declara en ese momento y le dice que él era el Hijo de Dios y él era el Mesías mismo. Y el que había sido ciego dice que creyó y en ese momento le adoró a Jesucristo.
Y luego de eso, Jesús le dice lo siguiente: yo entré en este mundo para ser ciego, para hacer juicio, perdón, no para ser ciego, para hacer juicio. Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Vuelvo a repetir. En los últimos versículos de Juan 9 dice, en el versículo 39 dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Y este pasaje puede ser un poquito controversial o un poquito oscuro en cierta medida para poder interpretar, pero ¿qué es lo que aquí estaban diciendo Jesús? Dice que Él entró en este mundo para hacer juicio y para dar vista a los ciegos y para demostrar a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Hay mucha gente que cree que ve, hay mucha gente que cree que espiritualmente es sabia y que cree que conoce muchas cosas, pero en realidad muchos que nos creemos que sabemos mucho, en realidad sabemos muy poco. Y lo que está diciendo acá Jesús es que Él vino precisamente para dar luz y para dar claridad a aquellos que se reconocen como personas que de alguna manera no están claros o no ven con claridad la salvación de parte de Dios. Y que hay otros que creyendo que ven, en realidad no ven, y que vino para poder esclarecer esta cuestión. Y allí comienza entonces Juan 10, del 1 al 10. Y antes de ir a Juan 10, del 1 al 10, dice que los fariseos dijeron que, dice que los fariseos, antes de ir al versículo 1 de Juan 10, dice que los fariseos escucharon esto de aquí y los fariseos dijeron que nos estás diciendo ciego. A ver, dímelo de frente, pues a ver si, que nos estás diciendo ciego. A veces así respondemos, ¿no? Para que entiendan un poco la situación. Así que los fariseos que nos estás diciendo ciego. Y Jesús les contesta, si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Si ustedes fueran realmente ciegos, realmente no tienen la culpa. Ustedes realmente nada tienen que ver aquí, pero como ustedes creen que ven, realmente ustedes son culpables. Sí son ciegos, porque se creen que ven, pero no ven nada. Y ahí viene la explicación en Juan 10. Lo que vamos a ver ahora en Juan 10 es la explicación y la continuación de esto. Y aquí les da una gran verdad en forma de parábola. En Juan 10, y ahora sí vamos a leer, por favor, Juan 10 del 1 al 10, si tienen su Biblia, ábrala. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen, porque conocen su voz y nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Y entonces les dio la explicación Jesús. Les dijo, la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. Todo este acontecimiento con el ciego y todo este alboroto que armaron los fariseos para declarar que Jesús realmente era un pecador y que como pecador no podía haber dado vista al ciego, y de cómo el ciego de alguna manera es expulsado porque no negó el milagro que había ocurrido. ¿Quién pudiese ser capaz de negar tremendo milagro y de reconocer que ese hombre venía de Dios? No. Y aunque lo expulsaron y aunque Jesús trataba de explicarles de la ceguera que tenían, no el que había sido ciego, sino los fariseos, esa ceguera espiritual de que no podían ver claramente las cosas de Dios, les explica una verdad a través de una parábola. Y esta parábola tiene que ver con un redil. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es un redil, pero ahí si ustedes pueden ver una imagen, un redil era un pequeño recinto, un pequeño lugar que a menudo era construido con muros de piedra, también a veces era construido de madera,
donde las ovejas quedaban protegidas durante la noche. Eso era un redil, un lugar usado para que las ovejas puedan descansar durante la noche. Solo tiene una entrada y al final del día el pastor llamaba a las ovejas porque en la cultura, bueno, nosotros no tenemos, al menos en la costa, no tenemos una cultura de estar en nuestros campos guardando ovejitas, pero las ovejitas escuchaban la voz del pastor y él con un solo silbido, llamado o algún tipo de ruido, las ovejas le obedecían y llegaban a ese redil a poder descansar. Y asimismo, por la puerta no solamente entraban al redil, sino que también salían para poder ser alimentadas durante el día, porque ese redil solamente era un lugar para poder ser resguardadas de los peligros de la noche. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo acá era utilizar esa imagen del redil para explicar una verdad. Sin embargo, como muchos sabemos, cuando escuchaban y escuchamos hoy en día ciertas parábolas de Jesús, a veces no entendemos qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiso decir con que había un redil y que de alguna manera Él es la puerta? ¿Qué es lo que quiere decir con el tema de que, lo vuelvo a mencionar acá, comienza diciendo, dice, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y bandido. ¿A quién le está queriendo decir ladrón y bandido? ¿Quién es ese que se trepa por el redil? Porque solamente dice eso, dice, no reconoce quién es ese ladrón. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Y quiénes son las ovejas? ¿Y quién es ese pastor? Y la verdad es que dice que los que oyeron esta parábola no entendían lo que Jesús quería explicar. No tenían conciencia de lo que Jesús quería enseñar. Y luego Jesús les explica, y el versículo 7 en adelante comienza a explicarles un poco. ¿Qué es lo que les está explicando acá? ¿Qué es lo que él quiere decir? El versículo 7 en adelante, él comienza a hablar de que no solamente tenemos que aprender a reconocer quién es la oveja, no solamente tenemos que aprender a reconocer quién es el pastor, sino que él quiere hablar acerca de quién es la puerta. ¿De quién es la puerta? ¿Qué representa la puerta de ese redil? A mí me llama mucho la atención porque yo estaba muy acostumbrado al estudio del quién es el pastor y sabemos que Jesús es el pastor. De hecho, la semana que viene vamos a estar viendo precisamente la identidad de Jesús como pastor. Muchos de nosotros hemos leído las escrituras acerca de esa ilustración que se hace y se compara al pueblo de Dios con los pastores, perdón, con las ovejas, y cómo de alguna manera Jesús es ese pastor que pastorea a las ovejas. Sin embargo, me llama mucho la atención que acá Jesús haga énfasis en la puerta, porque digo, ¿qué función cumplía esa puerta? ¿Qué tenía que ver la puerta y qué tenían que ver también eso que comienza él mencionando como esos ladrones que se metían por la ventana, que se cruzaban el muro y que venían por arriba a querer traer destrucción a las ovejas? ¿Qué quería decir él? Bueno, lo que quiere enseñar Jesús, en primer lugar, con respecto a este redil, y es que esto ejemplifica el reino de Dios. El redil y el rebaño simplifica el reino de Dios. Él se estaba refiriendo a que este redil ilustraba el reino de Dios en cierta medida y que él sería la puerta de ese reino, el verdadero y único acceso a ese reino que él mismo venía predicando y que los profetas habían anunciado hace ya largo tiempo, donde las ovejas, es decir, su pueblo, debían y podían entrar, y si alguien más quería hacerlo, no entrando por la puerta, sería tomado como un ladrón y un bandido, por lo que habían venido, por lo que él reconoce que los que habían venido antes de él querían de alguna manera meterse por un acceso que no les era permitido a ese redil. ¿Qué significa eso? No se estaba refiriendo a los profetas y a Moisés precisamente, diciendo los que antes vinieron son esos ladrones y esos bandidos, sino se estaba refiriendo precisamente a los fariseos, quienes querían administrar el acceso al reino. ¿Se acuerdan qué le pasó a este hombre ciego que había recobrado la vista? ¿Qué hicieron los fariseos finalmente? Lo sacaron, lo expulsaron de la sinagoga. Los fariseos en esa época y los sacerdotes, los religiosos de esa época, querían administrar el acceso al reino. Querían declarar ellos con su propio juicio quién podía entrar al reino de Dios y quién no. Tú eres apto para poder estar acá siempre y cuando no solamente sigas lo que nosotros enseñamos, sino que también lo proclamen, lo digas
y lo anuncie. Pero como este hombre no podía hacer eso, el hombre que había recobrado su vista, porque lo único que él podía saber es que ese Jesús le había sanado y que seguramente era un hombre que venía de Dios y que si Dios lo había usado para eso seguramente era porque Dios le había enviado, no podía decir otra cosa. Y como no, de alguna manera no dijo lo que los fariseos querían escuchar, entonces lo expulsaron. Jesús estaba refiriendo a precisamente aquellos hombres y mujeres que hoy en día también quieren administrar ese acceso al reino y les llama ladrones, les llama bandidos. Esto no lo hizo para referirse, como les decía, solamente o a los profetas o a Moisés o a sus antepasados. Lo hacía precisamente para poder señalar la actitud religiosa de estos hombres. Estaba haciendo un contraste de la religión que desconoce y niega a Jesús como la única puerta del redil. Hoy en día hay mucha gente que ah, se congrega hoy domingo en diferentes iglesias en todo el mundo, pero algunas congregaciones o algunos lugares que hoy en día se están congregando y que se llaman iglesia y que se proclama la religión verdadera, no tienen a Jesucristo como la puerta hacia el reino de los cielos. No ven a Jesucristo y no lo reconocen como el Hijo de Dios y como el Mesías. No lo ven como quien puede darnos salvación. Y a esos Jesús señala y llama ladrones, aquellos que no ven, no declaran y no conocen a Jesús como la única puerta del reino de Dios. Y más bien quieren treparse por los muros, queriendo entrar a ese reino de otras maneras que no ha declarado las Escrituras, buscando mil formas de poner actividades o de poner alguna carga sobre los hombres y diciéndoles, si tú haces esto, entonces vas a ser alguien que es aceptado por Dios y vas un día a estar con Dios. Ok, necesitas dar X cantidad de dinero, necesitas hacer X penitencia, necesitas hacer tal y cual cosa, porque estas cosas, si tú cumples esta lista de actividades, tú vas a poder tener salvación. Hay muchas religiones que no están buscando proclamar a Cristo como la única acceso, la única puerta hacia el reino de Dios, sino que están buscando poner cierta regla humana que tú debes cumplir para así tú te sientas capacitado, te sientas habilitado para ser parte del reino de Dios. A esto Jesús le llama ladrones, usurpadores. A esto Jesús dice que son unos mentirosos porque en realidad Él es el único acceso al reino. Es la única puerta por la cual nosotros podemos entrar y podemos conocer quién es Dios realmente. El plan de Dios en todas las escrituras nos habla de que Jesús es el único acceso que tenemos a la verdadera salvación, la cual implica no solamente que nos sentiremos seguros durante la noche, como las ovejas en ese redil, que en la noche se sentían seguras porque estaban protegidas, no solamente porque había una puerta, sino también porque había un muro que las protegía. Cuando llegaba la lluvia, el frío, la tempestad. Nosotros también hoy en día, cuando vemos que Jesús nos invita a poder creer en Él y poner su fe en Él, y se presenta ante nosotros como esa puerta al reino de Dios, podemos estar seguros que hay alguien que va a guardar nuestras almas de cualquier tempestad. Podemos estar seguros de que a ese redil al cual Dios nos invita hay una sola puerta. Y algo que yo leía acerca de las características de los rediles para donde guardaban las ovejas es que había una sola puerta. ¿Saben por qué? Porque había un solo pastor. Y si esa puerta, porque pasa, ¿no? Las puertas se dañan, no sé cuántos en su casa se les han dañado una puerta. Y si esa puerta se daña, al menos si es la puerta principal de su casa, yo no sé si usted es el responsable en su casa, tal vez aquí hay algunos padres de familia, uno no puede ni dormir. Uno dice, quedó, de alguna manera quedamos expuestos porque la puerta de la casa no cerró bien. O algunos ya estamos dormidos y decimos, no cerré la puerta. Y uno se levanta rápidamente a cerrar bien la puerta. La puerta es importante dentro de una casa. Bueno, para el redil, la puerta es sumamente importante. Pero ¿saben qué pasaba cuando la puerta se dañaba? Cuando algo pasaba con la puerta, porque imagínense, venían ovejas, la puerta con el viento se podía mover y se podía de alguna manera dañar. El pastor, el único pastor que tenía ese rebaño, se ponía en el lugar de la puerta
a poder cuidar de que nada entrara ni nadie saliera en la noche, porque las ovejas tenían su lugar para pasar en la noche. Y él tomaba el lugar de esa puerta física y allí se quedaba. No sé si logran ver ahí en la imagen. Si usted busca la imagen, la cultura era que el mismo pastor se quedaba a la puerta y si esa puerta se dañaba, él se convertía en la puerta de acceso de ese redil. Y me llama mucho la atención porque allí no solamente vemos la imagen de alguien que nos cuida, la imagen de alguien que nos da el acceso al redil, sino que también es alguien que nos llama a salir cuando necesitamos alimento. Las ovejas no se quedaban día y noche metidas en el redil. Las ovejas tenían que salir durante el día a poder comer, alimentarse. ¿Y quién era el que les abría la puerta o el quien les llamaba para que salgan? El pastor. Entonces, la imagen del redil para las ovejas ilustra cómo en el reino de Dios el acceso tanto para sentirnos seguros y confiados de que Dios tiene cuidado de nosotros, también representa ese acceso hacia una verdadera libertad y hacia el acceso hacia un alimento que todos necesitamos. Es un alimento espiritual que todos necesitamos. Entonces no solamente es un acceso para guardarnos, acceso solamente para entrar y sentirnos seguros, sino que también es una puerta y un acceso para poder salir y ser alimentados. Entonces, por favor, hágase la imagen y tenga esa imagen presente del redil con una puerta y el pastor, porque nos va a ayudar durante toda esta mañana a poder ir entendiendo la ilustración que Jesús quería hacer. Entonces Jesús no termina siendo solamente esa puerta por la cual entrar, sino también para salir y poder alimentarnos. Por eso el reino de Dios no se trata de quedarnos de brazos cruzados sintiendo que porque alguna vez pusimos la fe en Cristo Jesús, hicimos esa oración de fe que algunos de nosotros hicimos alguna vez, ya nos quedamos seguros y confiados de brazos cruzados pensando que eso era todo. Sino que sabemos por medio de las Escrituras que Dios nos llama a poder tener una fe constante, una fe sincera y una vida de arrepentimiento, una vida de búsqueda del Señor, una vida en la cual podamos alimentarnos constantemente. Si la oveja se quedaba ahí metida, moría. Tenía que salir. Así nosotros también tenemos que ir a buscar a Cristo, e ir a buscar a Dios todos los días. Y esto se enlaza muchísimo con la enseñanza, la primera enseñanza que tuvimos acerca de Jesús. Dijo que Él era el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Él es el alimento espiritual. Entonces aquí hay mucho más que solamente una ilustración de Jesús diciendo yo soy la puerta, sino, y lo vamos a ver la siguiente semana, una ilustración de Jesús diciendo yo soy el buen pastor. Y aquí vemos también que si Él es el buen pastor, no solamente cuidaba a las ovejas, sino que también las alimentaba. ¿Y con qué las habría de alimentar? Que las ovejas comían pasto, pero nosotros necesitamos un pan de vida, que es el mismo. Él termina siendo la puerta, termina siendo el pastor, termina siendo el pan de vida, el alimento que necesitamos, termina siendo todo para nosotros. Por eso yo siempre he dicho que cuando escucho a alguien que me dice, la verdad es que yo estoy bien y quiero ir a la iglesia porque siento que me hace falta algo. Como que hay una piecita en mi rompecabezas que me hace falta. Yo creo que eso tiene que ver con Dios, como que Dios me hace falta. Digo, ¿y conoces a Cristo? No, no conozco a Cristo. Entonces no tienes ni rompecabezas, no hay nada, tu vida no sirve, no hay nada. Jesucristo es todo. Jesucristo lo llena todo. Jesucristo es suficiente para todo. O sea, hay gente que cree que Dios solamente es algo que le hace falta para, de alguna manera, disfrutar de ese éxito que viene teniendo. Dice, no, yo creo que me hace falta de ir a la iglesia una vecesita a la semana o otros una vez más que sea al año. Me hace falta como esa parte. Y cuando llegan, ya se sienten un poco como más en paz. Dicen, no, ya me voy en paz. Y ahí vuelven al siguiente año a una iglesia o a buscar de Dios. Porque piensan que es una cosita que les hace falta, es una partecita que les hace falta. Pero en realidad, no tener a Dios es no tener nada en la vida. Es no haber comprendido nada, es que tu vida no tenga sentido. Y acá lo confirmo porque yo digo, y reflexionando en la ilustración, digo, esas ovejas tenían que salir a comer. Pasaban por esa puerta, Jesús es nuestra puerta. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? Él, el pan de vida. Él mismo. Él mismo termina siendo esa puerta por el cual Él mismo nos guía a que podamos alimentarnos de Él. Él termina siendo el todo.
Hoy en día necesitamos reconocer y proclamar que las puertas del reino de Dios tienen un solo nombre y un único nombre, y ese es Jesús. No se trata de la religión, no se trata del edificio, no se trata de la filosofía. Es Jesús la única puerta que nos puede dar salvación, comunión con Dios y propósito de vida. Y ahí quiero hablar de tres cosas importantes, tanto para los creyentes como para aquellos que todavía no han puesto su fe en el Señor. Salvación de nuestras almas. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Muchos quieren buscar salvación en santos, en personas que vivieron en santidad, buscando a Dios y quieren encontrar un camino para no entrar por la puerta, quieren buscar un camino alterno, quieren pasarse ese redil por encima del muro, quieren meterse por la ventana y quieren encontrar a otro que les brinde algún tipo de salvación. Y hoy en día me he puesto a meditar mucho en el tema de cómo el exceso de trabajo, el exceso de estrés laboral, el exceso de preocupaciones que tenemos hoy en día, que es mucho más evidente y que ha traído muchos problemas incluso en nuestra mente y nos ha llevado a vivir vidas en tristeza, en depresión, en ansiedad. Muchos de ellos, cuando usted les pregunta y usted les dice, vamos a la iglesia para que puedas buscar del Señor, porque el Señor puede traer paz y puedes comenzar un proceso, dice, sí, 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 algún día. Ahorita yo estoy yendo donde mi terapista, donde mi psicólogo, de lo cual digo, está muy bien que vayan a un terapista, un psicólogo, pero a veces la gente se llega a marear pensando que solamente puede salir, solamente, ojo que digo solamente, y únicamente a través de ese profesional de la salud, llámese terapista, psicólogo, psiquiatra, y obviando totalmente que por encima de esa situación mental, psicológica y sobre todo espiritual, de la cual todos tenemos que ser conscientes, no podemos solamente acudir a profesionales de salud mental, eh, sino que necesitamos ir a Jesús y encontrar que es verdad que hay muchos profesionales que nos pueden ayudar en muchas áreas de nuestra vida. Todos, y gloria a Dios por aquellos que aquí en la iglesia mismo tienen muchas profesiones y ayudan a que esta vida sea un poquito más lidiable, no solamente por aquellos que estudian carreras que tienen que ver con la salud, sino también ingenierías. Gloria a Dios por todas esas carreras. Pero la Biblia dice que todo eso es añadidura, que todo eso es parte de, pero no lo es el todo. Realmente a quien debemos buscar como única fuente de salvación es Jesucristo. Así que no le estoy diciendo que no vaya donde un psicólogo, no vaya donde un psiquiatra. Lo que le estoy diciendo es, por favor, no crea que una persona le va a solucionar todos sus problemas y le va a salvar su alma. A lo mucho le podrá ayudar en un momento de crisis y está muy bien. A lo mucho le podrá dar un buen consejo, a lo mucho le podrá ayudar en alguna etapa de su vida, pero realmente si queremos y ponemos nuestra mente en la eternidad, el único que va a ayudarnos a ser parte del reino de Dios, la única puerta para entrar al reino de Dios es Jesucristo. Amén. Entonces, cuidado, se va a malinterpretar mis palabras. Lo que digo es, no solamente los antepasados, nuestros antepasados, buscaron ídolos, o buscaron otros dioses, o buscaron otras formas, otros accesos, otras filosofías en las cuales querían de alguna manera conocer para sentirse en paz o encontrar las respuestas acerca de si hay un Dios o no hay un Dios, sino que hoy en día también nosotros muchas veces ponemos la confianza en otras personas y no en Jesucristo. Tengamos mucho cuidado. No hay otro en quien podamos tener salvación si no es a través de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 7, lo cantábamos hace unos minutos atrás. Mateo 7, 13 y 14 dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez
lo encuentran. Otra ilustración más acerca de que hay una puerta angosta que debemos cruzar y esa puerta angosta no tiene otro nombre, esa puerta estrecha no tiene otro nombre sino Jesucristo. ¿Por qué también digo que entender que Jesucristo es la puerta también nos puede dar comunión y paz? Porque Dios no ha enviado a su Hijo solamente para que nosotros podamos ser salvos, sino para que a través de esa salvación que obtenemos por medio de su sacrificio en la cruz, podamos reconciliarnos con Dios y podamos vivir en comunión con Dios. Hay de aquellos que piensan que el ser cristiano solo se trata de poner la fe y creer de que Cristo murió en la cruz y eso es todo de su vida. Como les digo, hicieron una oración tal vez alguna vez o pusieron su fe en Cristo y luego se olvidaron de que el camino que Jesucristo nos quiere dar es un camino en el cual, poniendo nuestra fe en Él, comencemos a caminar una vida diferente. Una vida en la cual ya no estemos en enemistad con Dios, sino que podamos degustar de su gracia y de su misericordia y de su amor cada día de nuestras vidas. Entonces, el plan de salvación de Dios no es un instante o un momento de una experiencia sobrenatural en la cual decimos, oh, yo sí reconozco que Cristo murió en la cruz y ya, me siento salvo. No se trata de sentirte salvo por algo que pasó un día. Se trata de experimentar y vivir la comunión y la paz que solo Dios puede poner en nuestros corazones para que podamos llevar una vida plena y abundante. Por eso Él dice, yo lo que he venido a hacer no es como el ladrón a matar, que viene a matar, a robar, destruir. Yo vengo acá para darles vida plena y en abundancia. Y eso se consigue cuando nosotros entendemos que la salvación que viene de Dios, que es entrar por esa puerta del redil, es tener comunión con Dios. Y para eso el velo ha sido rasgado en el templo. No sé cuántos de ustedes han leído el pasaje o han entendido cómo se administraba la liturgia en la religión judía, y es que solamente unos pocos podían tener acceso a la presencia de Dios, los sumos sacerdotes y aquellos que servían entre los levitas. Y había un templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo y nadie podía tener acceso más que el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere en la cruz, dice que ese velo se rasgó en dos. Y ahora nosotros tenemos ese libre acceso para tener comunión con nuestro Padre y saber y estar seguros que Él nos escucha. Eso es entrar por la puerta. Entrar por la puerta una vez más. No es venir un día a la iglesia y sentirnos seguros y confiados de porque vengo a la iglesia, entonces soy salvo. No es que significa ser parte de una religión y como en la religión me ponen un checklist de actividades que hacer y si yo la cumplo, entonces ya soy parte del reino de Dios. De eso no se trata el plan de salvación de Dios. Se trata de poner tu fe en Cristo para que comiences una vida nueva y experimentes lo que es tener verdadera paz y verdadera comunión con quien antes tú lo veías como enemigo, a quien no obedecías y a quien no amabas. Pero una vez que has conocido a Cristo y has sido cautivado por su amor, entonces las cosas cambian, las cosas son diferentes. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 3 dice, Romanos 5 del 1 al 3 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La fe que tenemos en Cristo Jesús es entrar por esa puerta para que podamos llevar una vida de gozo y de paz a pesar de las tribulaciones y a pesar de las dificultades que tenemos en esta vida y que podamos estar seguros de que ahora somos hijos de Dios y que ahora Él nos acepta por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Somos justificados por medio de su sangre. Y también me quiero referir no solamente a esa salvación y a esa comunión y paz que nos da Dios, que nos da Cristo al entrar por esa puerta, sino también a ese propósito de vida. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús contesta, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Si antes desconocíamos cómo es que deberíamos conducirnos en nuestra vida diaria, Jesucristo dice, hay un resumen de todo lo que Dios ha demandado en todo el Antiguo Testamento, y eso es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, pero que también aprendamos a amar a nuestro prójimo. Todas las acciones que nosotros podamos hacer en nuestro día a día tienen que ver con el amor que profesamos a Dios, y no solamente que profesamos, sino que vivimos y experimentamos hacia Dios, pero también con el amor que experimentamos hacia nuestro prójimo. Y eso es vivir una vida de propósito, porque a muchos de nosotros nos hemos encontrado en ciertas situaciones de nuestra vida diciendo, ¿y cuál es el propósito por el cual me creó? Ya no sé ni qué hacer. Ya no sé si ni lo que estoy estudiando, lo que estoy viviendo, realmente vale la pena o es algo que me va a dar algún futuro. A veces hasta dudamos de la carrera que tenemos, de la familia que tenemos, del lugar donde vivimos. Yo no sé si realmente Dios quiso que yo viva aquí porque yo debí haber salido o nacido en otro lugar. La verdad, este país es un desastre. Y con las circunstancias de la familia, del país en el que vives, de la dificultad tal vez del estudio que estás llevando, comienzas a dudar, ¿no? Y comienzas a preguntarte, ¿cuál es el propósito entonces? Si esto no está bien y lo que estoy haciendo no es correcto, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito realmente por el cual nací aquí, estudié lo que estudié o en la familia que estoy? ¿Cuál es el propósito? Si todo es tribulación, angustia, problema, crisis, ansiedad, depresión, no sé, todo está mal alrededor. ¿Cuál es el verdadero propósito? Y cuando llegamos a Cristo, Él dice, mira, hay muchas cosas que tú puedes hacer en la vida, está muy bien, que si vas a la iglesia, que si no vas a la iglesia, que si lees la Biblia, hay muchas cosas que tú puedes hacer, que si trabajas, que si estudias, que si tienes casa, que si no tienes casa, muchas cosas que puedes hacer. Pero si hay algo que pudiese resumir el propósito de nosotros hoy, es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ámalo con todo tu ser y ama a tu prójimo. Y en medio de eso está resumido incluso el más grande propósito y misión que tenemos como iglesia. La iglesia tiene la misión de ir y hacer discípulos, de ir y proclamar el evangelio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el pastor nos obliga, porque tenemos que ser parte de las actividades evangelísticas de la iglesia, porque si no quedó mal. ¿Por qué lo hacemos? Si no lo hacemos por amor, de nada sirve. Las escrituras lo declaran. Si tú no amas genuinamente a quien vas a hablarle del Señor, lo tuyo es pura hipocresía, es pura religiosidad, es pura filosofía de hombre. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos al Señor y porque amamos a la gente que vive sin Cristo, y por eso vamos y cumplimos la misión de Dios como iglesia. Y así es todo, hermano. Si usted se levanta, ama a Dios sobre todas las cosas, agradézcale por ese día que Dios le ha dado, derrame su corazón delante de Él para pedir sabiduría, encomiende a Dios todo su día y las decisiones que deba tomar. Y luego, cuando se levante y vea a su familia, o si vive solo, tal vez vea a sus compañeros de trabajo, vea a sus compañeros de universidad, vea a sus alumnos, no sé, a quienes usted vea desde que se suben el bus, al chofer, al taxista, a quienes usted vea, ámelos, porque eso es lo que Dios nos manda hacer, amar. Y la mejor manera de amar es preocuparnos de su salvación y de que no sean presas del enemigo. Porque el énfasis que hace Jesús aquí es, y lo primero que comienza a decir es acerca de los ladrones, de los que se meten por la parte de atrás del redil, de aquellos que de alguna manera nadie los ha invitado, pero se colan. Nadie le ha dicho vengan, pero se colan. Tenga cuidado de los ladrones, no deje que los ladrones vengan a engañarle, vengan a seducirle. ¿Y cómo podemos tener cuidado de esto? Usted viendo, reconociendo a quienes no cruzan por la puerta. No les preste oídos a esos. A quienes no reconocen quién es la puerta y no cruzan por esa puerta, no les preste oídos. Porque no solamente le va a quitar parte de su tiempo, le van a quitar esa paz que Dios le ha dado, le van de alguna manera a tergiversar o cambiar esa verdad que es Cristo. Tenga mucho cuidado de aquellos que no han reconocido y no han entrado por esa puerta, porque si no son ovejas, terminan siendo ladrones. Hay un tema que todos nosotros estamos apercibidos hoy en día, al menos aquí en nuestro país, y es el tema de la inseguridad, ¿verdad? Estamos muy preocupados, ¿sí o no?, de salir a la calle
y tal vez algunos ya han optado por tener dos teléfonos, ¿no? Un teléfono que es el que usamos para poder entretenernos o poder comunicarnos con las aplicaciones y todo, lo dejamos en la casa, pero hay un teléfono viejito a veces que cargamos ahí en el bolsillo por si acaso me roben. ¿Sí o no? Aquellos que tenemos carro, le ponemos un seguro, le ponemos alarma, lo dejamos en un sitio seguro, pagamos un guardia y estamos preocupándonos mucho de la inseguridad que hay hoy en día. Y yo me hacía esta pregunta cuando estaba meditando en esto: ¿qué tanto nos preocupamos de la inseguridad que tenemos a causa de los ladrones que vienen a el redil a querer hacernos daño, a querer marearnos, como decimos algunos? ¿Qué tanto nos preocupamos de eso? Tú dices, no, pero es que yo en Cristo estoy seguro. Sí, seguro estás si todos los días te alimentas de su verdad y aprendes a reconocer su verdad, de manera que cuando venga el ladrón a engañarte, sepas decirle lo que tú dices es mentira. Cristo promete darte seguridad cuando tu fe se mantenga firme en Él. Y por eso somos responsables todos de buscarle día a día. Por eso le digo, no se trata de un día y de una experiencia de, ya puse mi fe en Cristo Jesús. Sí, ¿cuándo? Hace como 10 años. ¿Y vives en comunión con Dios? No, desde esa época no voy a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de vivir una vida de comunión diaria y de poder alimentarnos diariamente de ese pan de vida. De manera que tengamos cuidado de no caer en el engaño de aquellos que no quieren entrar por la puerta y quieren más bien meterse como ladrones por la ventana, por la parte de atrás, con el fin de destruirnos, con el fin de destruir lo que el Señor está haciendo en nosotros. Las ovejas todos los días cruzaban la puerta para salir a comer, y así también nosotros tenemos que venir a través de Jesús a alimentarnos de esas palabras de vida y de vida eterna que provocarán que demos un fruto, y eso se notará en nuestro carácter y nos llevará entonces esa madurez a tener una vida plena y abundante. Hace poco hablaba con los varones de la iglesia y reconocíamos la necesidad de poder ejercer un buen liderazgo y un buen rol como varones en todos los lugares en los cuales Dios nos ha puesto. Y la importancia de madurar y de crecer. Qué importante es madurar y crecer. ¿Y cómo vamos a madurar y a crecer si no nos acercamos a Jesucristo, que es el pan de vida? No le conocemos y no le imitamos. No buscamos seguir su ejemplo. Seguramente cuando venga el ladrón a ofrecernos algo que aparentemente nos trae un momento de felicidad, si no conocemos la verdad, seremos fácilmente engañados. Como siempre ponemos el ejemplo, si usted no conoce cuáles son las características de un billete verdadero, fácilmente lo va a engañar con un billete falso. Aprenda a conocer lo verdadero y entonces va a tener cuidado de que la inseguridad, no solamente la parte física, sino la inseguridad que puede surgir de ladrones que están buscando dañar nuestra vida, no vengan y causen daños a nuestra vida. Termino, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses 2, versículos del 6 al 8 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Me gusta cómo estos versículos están juntos. Pablo escribe a los cristianos en Colosas, a los colosenses. Busquen a Cristo, sigan sus pasos, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Y entonces esa fe se fortalecerá. Y ahí viene el consejo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Cuidado, en otras palabras, con los ladrones que se quieren meter en el redil. Cuidado con los fariseos. Cuidado con esos religiosos que nos quieren meter un plan para ser parte del reino que es totalmente contrario al que dicen las Escrituras. Las Escrituras declaran que hay una sola puerta para entrar al reino de Dios. Hay una sola puerta del redil de Dios. Y esa puerta es Jesucristo. Tengamos mucho cuidado de esas filosofías. Y en Mateo 7, que hablábamos de la puerta angosta, si seguimos leyendo,
Luego que habla de la puerta angosta, Mateo 7, versículo 15 al 20, dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Ojo, no solamente con las palabras de las personas, porque hay gente que viene, como dicen en mi barrio, con mucha labia, con palabras dulces, con palabras elocuentes, con filosofías que nos harían hacer creer que ese es el verdadero camino. Cuidado, porque sus acciones pueden estar muy lejos de lo que dice el Señor, muy lejos de lo que dicen las Escrituras. ¿Queremos saber cómo entrar al reino de Dios? Miremos a Cristo, entremos a través de Él, a través de su obra, a través de lo que Él ha hecho. Apropiémonos de esa obra magnífica que ha hecho en la cruz. ¿Y por qué digo magnífica? Porque fue Él mismo negándose como hombre y sufriendo, desacomodándose y muriendo en la cruz por nosotros. ¿Qué hombre más está dispuesto a dar la vida? No por usted, porque usted dice, bueno, hay alguien, mi mamá, mi papá tal vez está dispuesto a dar la vida por mí, o yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hijo, tal vez tanto amor tengo por mi familia que daría la vida por uno de mis familiares, pero ¿quién estaría dispuesto a cargar sus errores y los errores de toda la humanidad, siendo inocente, para morir a manos de pecadores, por amor, sin conocerle, sin conocerle, siendo usted su enemigo, siendo usted alguien que le ha negado? Cristo es la puerta para la salvación de su alma. No es la puerta, por si acaso, a las riquezas ni a las comodidades terrenales. Es la puerta a una nueva vida, no a cumplir nuestros sueños muchas veces egoístas. Decimos, ay, es que tengo que orar por estos sueños que tengo, de ser esto, X cosas, cuando en realidad pueden ser sueños egoístas, sueños vanidosos, sueños que solamente buscan nuestra comodidad, cuando en realidad Jesucristo nos enseña que el camino es el servicio y el servicio trae sacrificio, desacomodo. Si entramos por la puerta vamos a encontrar precisamente eso, un camino difícil, pero un camino seguro, un camino en el cual vamos a estar confiados de que un día vamos a estar con el Señor para la eternidad. Él es la puerta por la que todos necesitamos entrar, no solamente una vez, sino cada día de nuestras vidas. Porque no solo somos llamados a ser salvos, somos llamados a llevar vidas santas, vidas con propósito. Es decir, haciendo la voluntad de Dios en donde quiera que estemos. Y eso no lo podemos hacer creyendo en la religiosidad humana que nos propone y nos da esta receta y cumple 10 pasos para que seas feliz y cumple 5 cosas y mejora tu salud acá de esta manera comiendo esto y mejora acá lo otro, solamente dándonos recetas que tal vez sí mejorarán nuestra condición física por un tiempo, no digo que no, pero realmente quien va a hablarnos claramente acerca de cómo nuestra alma puede ser salva para la eternidad es Cristo Jesús. Cristo nos invita a venir a Él para ser perdonados, pero también para ser libres y ser transformados y llevar una vida nueva. El Evangelio no se trata, una vez más, de solamente hablar de labios para afuera, sino de la transformación que ocurre en nuestro corazón. Y lo que hablamos es el testimonio de lo que ha ocurrido en nosotros. Debe haber un nuevo nacimiento si es que realmente somos parte de ese redil. Y si no ha habido ese nacimiento, seguramente es porque tal vez alguna filosofía nos está llevando a querernos meter por la ventana o por otro lado que no es la puerta verdadera, la única puerta que tiene el redil, que es Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor,
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esto es un proceso. Esto no acaba acá. Esto es diario, esto es constante. Esto es de vivir una vida de salvación, no un momento, una vida de salvación, una vida de comunión, una vida de propósito que solamente la podemos obtener cuando entendemos por qué puerta es la que debemos cruzar. Amén. Acompáñenme a orar, por favor, para que el Señor nos ayude a poder seguir meditando en esto y poder poner en práctica los desafíos que Dios nos ha dado.